Voy a entrar en la palabra de Dios. Les voy a pedir el favor que abran su corazón, que estén muy atentos. Dios me dio una palabra para compartir con ustedes. Y está, perdón, ahora acá, ya, en Mateo capítulo 16, versículo 13. Si tú tienes tu Biblia, puedes abrirla o puedes mirar en las pantallas. Siempre ponemos ahí los textos para que comprobemos si lo que estamos leyendo es verdad o no. Es importante que siempre estemos ahí atentos a la palabra de Dios y dejando que el Señor haga su efecto. Cada palabra que Dios te hable va a traer a tu vida algo, siempre. Va a traer sanidad, va a traer liberación, libertad, bendición. En la palabra de Dios está todo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque en esa palabra que Dios te da está lo del pago del semestre de tus hijos, también está lo del mercado que vas a hacer, ahí también está cualquier cosa que tú necesites. Y aunque te parezca raro, así es, porque desde que tú conoces a Cristo Jesús, tú ya no vives del pan de este mundo, tú vives del pan del cielo. Y ese pan es el que provee todo lo que está acá en este mundo. Busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ya tú no eres cualquiera, ahora eres un hijo de Dios y tú comes del pan del cielo. Y ese pan es el que te alimenta y te provee todo lo que necesitas. Entonces no despreciamos su palabra, la aceptamos con humildad, ¿vale? ¿Qué tal si ahí donde estás le dices a Dios que te hable? Ora conmigo. Padre, te pido que tu palabra caiga directo al corazón de cada uno de nosotros. Somos tu iglesia y hemos venido con hambre de ti. Hemos venido, Señor, porque entendemos la necesidad profunda que tenemos de esa palabra que se encarne, esa palabra que se revele, una palabra, Señor, que germine desde lo profundo de nuestro ser y se haga vida y produzca un fruto eterno, un fruto que permanezca, Señor, que nadie nos pueda quitar. Oro en el nombre de Jesús para que esa palabra hoy sane los corazones, levante, le dé esperanza a mis hermanos, Señor, les limpie su vida y les afirme en su fe, que su corazón crezca y que ellos puedan estar anclados ahí, pegados en esa vida piadosa que tú nos dices que podemos vivir, Señor, porque tu palabra hace ese efecto en cada uno de nuestros corazones. Cada uno de nosotros, Señor, estamos delante de ti deseosos por más. Queremos tu pan, ese pan que llena, ese pan que da vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mateo 16, en el versículo 13, dice la palabra de Dios así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y hoy me voy a concentrar en la declaración de Pedro, porque Jesús está con ellos y les pregunta: la gente, ¿qué dice acerca de mí? Para ellos, ¿quién soy? A lo que ellos responden, algunos dicen que eres Elías, o eres Jeremías, o eres Juan el Bautista, o eres alguno de los profetas. Era lo que cada persona que vio a Jesús hacer milagros y sanar y hacer tantas cosas tenía en su corazón. Era como la percepción de cada uno. Este tiene que ser uno de los grandes que volvió, tiene que ser uno de los profetas que regresó a mostrarnos estos milagros y estas señales. Entonces Jesús dice: ok, listo, eso es lo que piensa la gente. Ahora me interesa mucho saber qué piensan ustedes de mí. Para ustedes, ¿quién soy yo? Así, parafraseando, fue lo que pasó en esta tremenda conversación, porque allí fue cuando Pedro, sin dudarlo, abrió su boca y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue muy acertado Pedro e hizo la declaración más poderosa que está en toda la Biblia: Jesús es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Pedro
como Jesús se lo dijo, no recibió esta revelación de hombres. Fue el mismo Espíritu de Dios quien le reveló esta verdad, quien le mostró la verdadera persona que estaba delante de él, que Jesús, quien hablaba con él y había pasado tantos momentos interesantes mostrándoles y enseñándoles, ahora se ve ante sus ojos no como el hijo del carpintero, no como el que andaba por ahí haciendo cosas raras. No, este que está delante de mí es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. El título de este sermón es Jesús es el Cristo. Y de pronto tú dices, pero yo ya sabía eso. Sí, gloria a Dios si lo sabías. O sea que hoy la palabra de Dios simplemente va a afirmarte más en tu fe. Pero de pronto hay alguien que no lo sabía, porque ni siquiera entiende lo que significa la palabra Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sí, el que hacía milagros, pero hay algo más allí. Es una persona maravillosa, no era cualquiera. Era el Hijo de Dios quien estaba en esta tierra. Jesús le dice muy bien: Pedro, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, y yo también te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás, y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, si tú miras la palabra allí, lo que está diciendo es que la iglesia será edificada sobre esta tremenda revelación. ¿Cuál es la revelación? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la roca de nuestra esperanza. Esa es la roca de nuestra fe. Sin esta declaración, nuestro evangelio sería nulo. Si nos decimos llamar cristianos y no creemos que Jesús es el Cristo, entonces nuestra fe es vana. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Perteneciendo solo a un grupo, a una religión, o siendo parte de unas actividades? No, esto es vida. Nuestro Dios es el que venció la muerte. Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. Y hago la salvedad: cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a Pedro, y que eso quede muy claro, porque si así fuese se estaría contradiciendo la escritura, porque en primera carta a los Corintios dice la palabra de Dios que nadie puede poner otro fundamento que este, Cristo. Jesús es la roca, la piedra angular desechada por los edificadores, que ahora vino a ser cabeza del ángulo. Es Jesús la roca principal, es la roca sobre la cual la iglesia se sobreedifica. Entonces, esta declaración que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido, entonces significa que nuestra fe no está fundada sobre hombres, está fundada sobre Cristo, y Cristo es Dios hecho hombre. ¿Está claro eso o no? Porque si nuestra fe estuviera fundada sobre un hombre, ¿para qué? Hombres han pasado miles por esta tierra, pero ninguno como Cristo. Él es Dios, Él es Rey. Jesús jamás pecó. Santo, santo, santo. El Cordero inmolado, el Cordero sin mancha. Él es Jesús, el Cordero de Dios, o sea, el que envió Dios. Porque muchos pasaron por la tierra diciendo ser algo, pero todos murieron y en su tumba yacen sus restos. Jesús vino y se mostró como el Hijo de Dios, como el Mesías, y fue a la tumba, sí, pero venció la muerte, resucitó y está vivo, y por eso sabemos que Él realmente es el Cristo. Y seguimos un Dios vivo, no un Dios muerto. Seguimos al Rey, seguimos al Señor. Jesús, la palabra Jesucristo, es la composición de Jesús y de Cristo, o como lo puse hoy como título, Jesús es el Cristo. Jesús significa Dios salva, o Dios es nuestro Salvador. Eso significa la palabra Jesús. Y Jesús es la transliteración a nuestro idioma de la palabra Yeshua o Joshua. Hay diferentes formas de pronunciarlo, pero es la misma palabra. Joshua, Yeshua, que también puede traducirse como Josué. Es la misma palabra, es el mismo nombre. Pero para nosotros, para nuestro idioma, se transliteró así: Jesús. Pero significa exactamente lo mismo. Cuando el ángel se le apareció a María y le contó el plan de lo que Dios quería hacer, y que ese era el momento en el cual se introduce el Hijo de Dios en el mundo, Él le dice así: y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará
a su pueblo de sus pecados. Y Él salvará al mundo de sus pecados. Jesús, por eso el nombre de alguien, de acuerdo a la visión de Dios, tiene que ver con su destino. Muchas veces Dios le cambió el nombre a ciertas personas porque el nombre que tenían no tenía nada que ver con el llamado que Dios les había hecho. Por eso Dios tuvo que cambiarles el nombre. Cuando le ponemos nombres a nuestros hijos, también deberíamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque el nombre que tienen las personas está directamente relacionada con su destino. Todo el tiempo, lo hemos dicho acá, las palabras tienen mucho poder. Por ejemplo, nuestro hijo se llama Rafael. Y yo supe desde el principio que así se iba a llamar. Aunque a mi hija no le gustaba, tengo una hija de 8 años y me decía, si tú le pones Rafael, yo le voy a decir niño toda la vida. Así me decía mi hija. Y yo le decía, no, mi amor, se va a llamar Rafael porque Rafael significa Dios es nuestro sanador. Y yo sé que Dios trae a ese niño con un propósito muy grande. Y fue guiado por el Espíritu Santo. Y mi hija me decía, no, si tú le pones Rafael es lo mismo que decirle a Racacha. Yo le decía, no, es lo mismo. Rafael es un nombre con un significado muy importante. Y un día cuando estábamos allá en Chopinar de la 147 y mi esposa se le desprende la placenta y comienza a sangrar y entramos en un momento de pánico, así como muy rápido, ¿qué hacemos? Y faltaba un mes para que se cumplieran las semanas de su nacimiento. Yo agarré el carro, subí a mi esposa y nos fuimos para la clínica orando, creyendo en lenguas. Y mi hija ese día llorando, asustada, me dijo, papá, ahora sí me gusta Rafael porque Dios es nuestro sanador. Entonces yo le dije, sí señora. Y oramos en lenguas todo el camino. Y vean a Rafael, si lo han visto tan lindo que está como su papá, divino. Está creciendo, está cachetón, está hermoso. Porque hay algo tan poderoso en el nombre de alguien, que ese nombre, cuando la gente lo repite y lo repite y lo llaman por ese nombre, están declarando el destino de esa persona. Es importante, ¿no creen? Entonces no le pongas al niño nombres como porque sí. Como por allá un niño que se llama Millos, no, Millos. Dios reprenda al diablo, ¿qué es eso? Eso sí es un sacrilegio, eso sí es, Dios mío, Señor. Por lo menos póngale nacional, pero Millos. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, bien, acá hay gente chévere. Otros, cuando en el COVID nacieron, le pusieron a un niño y es que COVID David. ¿Sí escucharon esa noticia? Todo el tiempo diciéndole COVID. No, qué cosa tan horrible. Si es que las palabras tienen mucho poder. Entonces, eso es solamente una aclaración ahí. ¿Por qué Jesús se llamaba Jesús? ¿Sí ven? Esto no fue casualidad. No fue que María ese día estaba peleando con José y dijo, ay, yo le pongo así, no, yo le pongo así. Jesús, no. Jesús porque había un propósito con ese nombre. Jesús significa Dios es nuestro Salvador. A eso venía Jesús, a salvar el mundo. Por eso se llama Jesús. Y Cristo, la palabra Cristo, es del hebreo Mashiach, que significa Mesías. O HaMashiach, como dicen Yeshua HaMashiach, Jesús es el Cristo. ¿Se han escuchado la expresión? Que a veces lo dicen de esa manera, Jesús es el Cristo. Y pasando esto a un significado un poco más claro en el contexto, cuando tú lees la escritura, Mesías no era solamente ungido cualquiera, ¿no? Porque habían muchas personas ungidas, unas para ser sacerdotes, otras para ser reyes, etcétera. Pero la palabra Mashiach lo que significa es que la unción es especial para esa persona, porque esa persona es ungida como rey y como sacerdote a la vez. Entonces Jesús vino como rey y vino como sacerdote. Él vino como el Rey de Reyes, Señor de Señores, aunque como Cordero fue entregado a la muerte, porque Él tenía primero que ser el sacrificio, y también el sacerdote que presentaba el sacrificio, y también el templo del sacrificio y el altar del sacrificio. Jesús es el que lo llena todo en todo y tenía que cumplirse la palabra. Entonces por eso el nombre Jesús, el Cristo, tiene tanto significado para nosotros. Al igual que Pedro, hablo que el Pedro como diferencia de millonarios, digo, que Pedro, igual que Pedro, no, mentira. Acá, menos mal no está tu hijo, si no estaría bravísimo conmigo. No es molestando. Aquí en esta iglesia todos somos hinchas de Nacional. Pero bueno, al igual que Pedro, tuvo una revelación. No, eso no tiene nada que ver, olviden eso. Pero Pedro tuvo una revelación y Pedro vio a Jesús y cuando lo vio dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Jesús, el Salvador del mundo, el ungido como rey y como sacerdote que vino a esta tierra
con un propósito. Ahora Jesús le responde: muy bien, Pedro, hijo de Jonás, no te lo reveló ni carne ni sangre. Y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es el Cristo. En el griego la palabra crío es ungir, es la palabra crío y significa ungir. Entonces, cuando decimos Jesús es el Cristo, es el que está ungido. Él es el Dios, Él es el Rey, Él es nuestro Señor. Y tú necesitas ver a Jesús como tu Rey, como tu Señor, como el ungido de Dios. Tienes que verlo como Dios para que tu creencia tenga sentido. Porque hoy en el mundo hay mucha guerra acerca de esto. Y el mundo cada vez va a estar más en contra de Jesús como el Cristo. Y tú no tienes problemas si hablas de Dios, pero si hablas de Jesús sí podrías tener problemas. Y si tú estás en un país donde hay diversidad de culturas, si tú llegas a una ciudad como Nueva York o bueno, cualquiera de esas donde hay mucha gente de diferentes partes del mundo, donde encuentras judíos, donde encuentras musulmanes, donde encuentras orientales, todos en el mismo lugar, hablar de Jesús va a ser un poco delicado, ¿sí? No es como que tú lo puedas hablar tan fácil y tan abiertamente con todo el mundo, sino con los tuyos, sí, tú lo hablas, pero salir y predicar de Jesús y como que, oye, eso está generando incomodidad en los que te escuchan, porque el nombre de Jesús va a generar incomodidad en muchas personas. No obstante, nosotros creemos que Jesús es el Cristo, que Jesús es nuestro Salvador y que no existe otra manera para llegar al Padre solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. En ningún otro nombre hay salvación, solo en el nombre dado a los hombres que se llama Jesucristo. Solo Él, solamente a un hombre, Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre. Solamente en Él tenemos salvación. Y tenemos que aferrarnos a esta verdad y no permitir que nadie nos la quite. Y aunque seamos la incomodidad para el mundo, ¿por qué callarla? ¿Por qué no decirla? Si es la única forma como alguien puede salir del mundo de las tinieblas y ser trasladado al reino de la luz, donde va a encontrar la luz para su vida. Porque cuando alguien conoce a Jesús va a entender la luz, va a cambiar su perspectiva, su vida va a ser transformada. Es que Jesús no está en la tumba, Jesús está hoy aquí entre nosotros. Y si tú lo conoces, Él va a transformarte completamente y va a cambiar completamente todo lo que tú eres. Porque yo sé que aquí ya muchos, creo que la mayoría, creemos en Jesús como nuestro Mesías. Y creo que a todos nos ha cambiado la vida, ¿o no? Esto no es un cuento, esto no es una religión. Esto es Dios hecho hombre que venció la muerte. Jesucristo. En Marcos capítulo 14 versículo 60 dice así. Quiero que lo leas conmigo. Aquí Jesús es llevado ante el sumo sacerdote para ser interrogado. Esto es justo antes de morir, para que te contextualices un poco y veas lo que está pasando en la historia. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Recuerda que Mesías, ¿cierto?, y Cristo es la misma palabra. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Tremenda declaración que Jesús hace antes de que lo lleven a la muerte, ¿no? Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable. Gritaron todos: merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban, y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Esto fue ahí cuando él tuvo que presentarse ante Caifás, ante toda la junta, el Sanedrín, todos los que estaban allí del templo, los maestros de la ley. Jesús tuvo que presentarse y hablar con ellos, aunque él no quería hablar, ¿no? Pero le dijo él: oye, pero di algo en defensa. ¿Qué tienes que decir tú? Tienes la oportunidad de defenderte. ¿Qué vas a decir? Y él no dijo nada. Entonces le preguntó: dime, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Cristo?
¿Y qué respondió Jesús? Yo soy. Y yo soy es un nombre muy poderoso para Dios, porque Dios aparece en la Biblia como el gran yo soy. Cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza, se presenta así: yo soy el gran yo soy el que soy. Ve ante Faraón y saca a mi pueblo en libertad y tráelo a este monte a adorar. Pero ¿qué le voy a decir a Faraón? ¿Quién me envió si yo no sé quién eres tú? Y Dios le dice: dile que el gran yo soy te ha enviado. Y su forma de identificarse allí es como el yo soy. ¿Por qué? Porque Él es autosubsistente, porque Él es eterno, porque Él no depende de ninguna fuerza ni ninguna energía para poder tener vida. Él tiene la vida en sí mismo. Él es Dios que está por encima de todo. Ahora tú puedes ver que cuando Jesús hace esta declaración, yo soy, para un judío era muy grave, porque lo que estaba diciendo Jesús es: yo soy Dios. El mismo que se le apareció a Moisés en esa zarza: yo soy. Y luego dice dos cosas tremendas. Él dice: y ahora ustedes verán al Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, a la diestra del Padre en poder. Y luego dice: y lo verán regresar en las nubes. Ese es nuestro Señor, que fue llevado a esa cruz, que fue muerto con un juicio injusto, pero murió así. Murió así. Y por su obediencia hasta la muerte, ahora fue exaltado por el Padre, sentado a la diestra del Padre, y tiene un nombre que es sobre todo nombre, como lo dice Filipenses capítulo 2. Un nombre que ante ese nombre toda rodilla se dobla y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y así como Jesús estuvo acá, murió, resucitó y fue levantado en Galilea, y todos lo miraban, y se aparecen dos testigos que dicen, porque miran al cielo: así como ustedes han visto que Jesús se fue, así regresará en las nubes. La declaración que Jesús hace justo en el momento que habla con el sumo sacerdote es maravillosa, porque Él está anticipando las cosas. Él está diciendo: hoy yo muero. Sí, es el plan y tiene que ser así, o si no, no habría redención. Pero regresaré en las nubes y todo ojo me verá. Aleluya. Y nosotros aquí creemos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, que Jesús es el Mesías, que Él es el Señor, que murió en esa cruz, resucitó de la muerte, nos dio vida a nosotros, se fue, nos dejó su espíritu, pero que estamos esperando que regrese, porque creemos que así como vino una vez, regresará por nosotros. Y ese es nuestro evangelio. Esa es la palabra que predicamos. Ese es el centro del evangelio. Fuera de esto no hay nada. Es el centro del evangelio. Por eso te digo que la afirmación más poderosa de la Biblia es la que hizo Pedro: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Daniel, el profeta Daniel, dijo lo mismo en el capítulo 7, versículo 13 al 14. Estamos hablando de cientos de años atrás, cuando vivió el profeta Daniel en la tierra. Él pudo ver a Jesús y su afirmación fue esta: mientras continuó mi visión esa noche, dice Daniel, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación, lengua, y su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Ese es Jesús, el Rey, como decía su inscripción, el Rey de los judíos, pero hoy es el Rey de reyes, Señor de señores. Y cuando dice Rey de reyes, ¿a quién se refiere? Buen punto. O Señor de señores, ¿está hablando de los reyes de este mundo, de verdad, de los presidentes y de la gente que tiene eminencia? No. Dice aquí la palabra que ahora tú, que fuiste renacido de una simiente incorruptible, tú puedes reinar en vida por uno solo, Jesucristo, en esta tierra, según Pedro, en Apocalipsis, según Juan, que Jesús le habló directamente a ellos. Nosotros, los hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Por eso nosotros reinamos en vida, y Él es Rey de reyes. Ya no es el Rey de los judíos solamente, ahora es el Rey de todo aquel que en Él cree y lo tiene como Rey de su vida. ¿No te parece poderoso? Aleluya. Estamos con el que es. Menos mal. Estamos con el que es, con el soberano, con el todopoderoso, con el más grande, Jesús. Ahora, quiero que pienses en esto, porque el juicio que le hicieron a Jesús fue muy injusto. Jesús es la única persona en el mundo que ha sido sentenciado a la pena de muerte, no por algo que Él haya hecho, sino por quién es.
Cuando Él dijo, yo soy, y me verán sentado a la diestra del Padre con poder y regresar en las nubes, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y gritó, blasfemia, blasfemia. ¿Qué más razones tenemos para matarlo? Ha blasfemado, blasfemia. Y toda la gente comenzó a gritar, que muera, que muera. Y pedían que lo crucificaran. ¿Acaso Él hizo algo malo para ser condenado a pena de muerte? Nada, ningún pecado se encontró en Jesús. No hubo engaño en su boca. Él murió no por algo que haya hecho. Él murió por ser el Hijo de Dios. Porque todo juicio en la tierra es por alguna razón. Porque la persona hizo algo que va en contra de la ley. ¿Es así o no es así? Mató, robó, no sé, lo que sea, de acuerdo a las legislaciones de cada país. Pero Jesús no. Jesús no hizo nada de eso. Jesús simplemente se presentó como el Mesías, como el ungido. Y por eso lo mataron. Y sabemos que Él no lo mataron y Él no pudo defenderse. No, Él se entregó. Era necesario que así ocurriera para poder pagar por los pecados de la humanidad. Él afirmó ser Dios y hasta el día de hoy creemos exactamente lo mismo. Él es Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 10 versículo 22. Por favor, acompáñame allí. Dice así. Esto fue antes, ¿no?, de que ocurriera el episodio con el que empezamos. Dice, ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Y hago una pausa acá, porque aquel que cree en Jesús es porque es una oveja de Jesús. ¿Y tú crees en el Señor o no? ¿Eres una oveja de su prado? Dice acá, sigo leyendo, dice, yo les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en el nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Y mira esta afirmación. El Padre y yo somos uno. Cuando busqué, porque quería darle significado a esto, en el griego la palabra uno significa diferentes cosas según la ocasión en la que se dijo. Y por lo general la palabra uno tiene un sentido de masculinidad o feminidad, ¿se dice? ¿Saben? O sea, se ve o con un género. En este caso la palabra uno no habla de género. Cuando tú lees la palabra uno, no se refiere a que Jesús, cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, no está diciendo somos la misma persona o tenemos el mismo propósito. No. Es que prefiero hacer esta aclaración porque por ahí anda una creencia de la unicidad, donde dicen que no creen en la Trinidad, que la Trinidad no existe, pero nosotros sí creemos en la Trinidad. ¿Cuántos creen eso? Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Entonces, esa unicidad modal, la verdad es un error de doctrina, porque desde el principio aparece Dios como Dios Elohim. Y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y cuando creó al hombre dice, y dijo Elohim, y dijo Dios. Lo que pasa es que en nuestra traducción no dice Elohim, pero si tú vas al texto original dice, y dijo Elohim. Y Elohim es Dios plural, es decir, Dios pero en plural. No solamente una persona, sino un Dios manifestado en tres personas. Cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, no está diciendo somos la misma persona. Lo que está diciendo es somos uno en esencia y en naturaleza y en carácter. Somos uno, el Padre y yo, también fue una ofensa para los judíos, porque Él lo que está haciendo es diciendo que Él tiene la misma esencia de Dios, o sea que Él es divino, que en naturaleza es exactamente igual a su Padre. Somos uno.
en naturaleza, somos uno en esencia, somos uno en carácter. No somos la misma persona, pero sí tenemos la misma naturaleza. Es muy claro saber que Dios Hijo, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, es Dios que se hizo hombre y vino a esta tierra. La palabra lo dice. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sigue leyendo conmigo. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron: tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Y otra vez te muestro en la escritura que a Jesús no lo mataron por algo malo que haya hecho, lo mataron por ser quien era. Porque ellos consideraron las palabras de Jesús una blasfemia. Siendo un hombre de carne y hueso, estás diciendo que eres Dios. Blasfemia. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué cogieron piedras para apedrearlo? Es que esta gente era como medio atravesada, ¿no? Apedreaban a todo el mundo por todo. Apedreamos a este por decir eso. ¿De verdad daba para tanto? Bueno, sí. La ley de Moisés dice en Levítico capítulo 24, versículo 16: todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. O sea que es parte de la ley. Cuando alguien blasfemaba en contra de Dios, tenía que ser apedreado. Lo que pasa es que Jesús no estaba blasfemando, Jesús estaba diciendo la verdad. Si hubiera sido otro hombre, de pronto sí, claro, merece morir de acuerdo a la ley judía. No estoy diciendo que de acuerdo a nuestras leyes acá occidentales, pero de acuerdo a la ley judía tenía que morir. Pero es que Jesús no estaba mintiendo, Jesús no estaba usurpando un lugar que no le correspondía. Jesús simplemente estaba contándonos la verdad. Yo soy Dios, yo soy el Mesías. Pero lo querían apedrear. No era el momento de su muerte, faltaban algunas cosas, el tiempo tenía que cumplirse exacto, tenían que cumplirse las semanas, las horas, de hecho los minutos exactos para que el cordero pascual fuera sacrificado a las 3 de la tarde, justo el día de la Pascua. Esto no es casualidad, Daniel lo profetizó y Daniel dijo con hora exactamente se cumplieron las semanas de Daniel cuando Jesús está muriendo en esa cruz. Por eso él no podía morir ahí. ¿Qué hizo Jesús? Se escabulló, salió y se fue. Y nadie pudo hacer nada. ¿Y qué se nos hizo Jesús? Sobrenaturalmente salió. Eso nos deja ver también que a Jesús no lo mataron como violando sus derechos o tratando de llegar encima de él y él sin poder de defenderse. Realmente él no se dejó matar, sino hasta el momento que tenía que morir, porque tenía que cumplirse la palabra de verdad, lo cual nos muestra que Jesús es Dios sobrenatural sobre todas las cosas. Ahí está Jesús. Ese es el que nosotros tenemos como Dios. ¿Qué tal? ¿Estamos bien, sí o no? ¿Tú crees en Él? Hoy yo te estoy dando el mensaje más importante del cristianismo. Cualquier mensaje que yo te dé tiene sentido por este que te estoy enseñando hoy. Si no fuera por Jesús, que es el Cristo, tú no tendrías sanidad, no tendrías perdón, no tendrías paz, no tendrías nada de lo que tienes. Es porque el que vino a esta tierra sí es el Cristo. Entonces por eso tenemos vida en su nombre. Aleluya. Él es Dios eterno. Juan capítulo 8 versículo 58 dice así: Jesús contestó: les digo la verdad, antes de que Abraham naciera, yo soy. Otra vez la palabra yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Otra vez lo querían apedrear a Jesús, pero pudo salirse de la vista de ellos. No dice exactamente cómo, pero algo sobrenatural pasó ahí. Porque otra vez lo querían apedrear, otra vez lo querían matar. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Antes de Abraham, yo soy. Ustedes no son hijos de Abraham como dicen, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Saben ustedes de quién son hijos? Les dijo Jesús muy tiernamente: ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque las mismas obras de su padre el diablo hacen. Satanás miente desde el principio. Él es padre de toda mentira, igual que ustedes. Jesús era fuerte con los que tenía que ser fuerte. No digas eso, ¿cómo va así? Si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos ningunos bastardos. Tú puedes leer ahí todo el pasaje. Y él dijo: ¿les digo algo? Antes de Abraham
yo soy. Tómalo. Antes de Abraham, yo soy. O sea, ellos apoyándose en que eran hijos de Abraham, que ellos tenían la promesa, que ellos estaban bendecidos, y viene Jesús con esta palabra. Pues les voy a confesar algo: yo soy antes que Abraham. Ahora sí lo matamos. Todos cogieron piedras y ¿qué le pasa? Y se desapareció Jesús. No era mi momento de morir, diría. Yo me escabullo de aquí, aparecería en otro lugar, no sabemos cómo fue, pero algo sobrenatural pasó allí. Él dijo: yo soy antes de Abraham. Nuestro Señor no comenzó su vida en ese pesebre. No, Él se hizo hombre, pero Él es eterno. Él es desde siempre y para siempre. Él es la palabra hablada. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú no puedes creer en Jesús a tu manera. Tú no puedes creer a la manera de la religión que te dijo, que te enseñó. No, tú debes creer en Jesús como dice la Escritura. Y por eso hoy te estoy abriendo las Escrituras. Solo aquel que puede ver a Jesús en las Escrituras también tendrá los ríos que brotan vivos desde su interior. Porque nadie puede tener un nuevo nacimiento a menos que reconozca a Jesús como su Señor y como su Salvador. El que cree en mí, como dice la Escritura. Como dice la Escritura, Pedro era un pescador sin letras, parado frente a Jesús, y su afirmación fue esta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo supo eso si él no tenía el conocimiento bíblico que tenían los fariseos? La respuesta es sencilla pero poderosa. Frente a él estaba la palabra encarnada. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra en acción. Él creó todas las cosas por medio de él. Todas las cosas que están fueron hechas. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Vimos su gloria, fíjate, vimos su gloria. Vino el verbo, vino la palabra de Dios, vino Jesús. Él es la palabra que se hizo carne. Jesús frente a Pedro, Pedro viendo la palabra en acción. Por eso pudo tener la revelación que tuvo: tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos nosotros los hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Él es el verbo de vida. Él es la palabra en acción. Él es la palabra encarnada. Él no es solamente el hijo del carpintero. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Rey de Reyes. Aleluya. Qué bendecidos somos, ¿no? Qué bendecidos somos, aleluya. Dice Juan capítulo 17 versículo 5: ahora, Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Mira la oración de Jesús. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Esas son palabras gruesas, ¿no? Eso no es cualquier cosa. Otra vez, ya después de esta travesía de ser hombre, después de esta vida que tuve acá, que fuerte, quiero que me lleves a la gloria que compartimos desde antes de que el mundo existiera. No es cualquier persona, es Dios eterno, es Jesús. El evangelio que predicamos es locura para el mundo, pero para nosotros que creemos es poder de Dios. Esto puede sonar loco para el que nos escucha decir que Jesús es eterno, que Él fue el creador, que Él es la palabra en acción, la palabra encarnada y todo lo que aquí creemos. Pero cuando tú lo conoces, es poder para ti, es poder en tu vida. Hay una fuerza en tu interior que te lleva a creer, a dar tu vida por esto, donde ya no importa nada más, porque Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Es que la vida creadora del universo vive dentro de ti. Jesús es Dios. Quiero volver a la gloria, dijo Jesús, que tuvimos antes de crear el mundo. Qué oración, Dios mío. Si tú lo escuchas orar ahí, yo creo que tú no entiendes lo que está diciendo.
Ahora sí lo podemos entender por el Espíritu Santo. Pero eran palabras demasiado grandes para personas que no habían nacido de nuevo. ¿Cómo poder entender esas palabras de ese hombre que está haciendo tantos milagros, que está sanando tantos enfermos? Y ahora dice: regrésame a la gloria que compartimos tú y yo antes de que el mundo existiera. ¿Tú crees que Él es Dios? Juan capítulo 17 versículo 24 dice: Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Aleluya. La gloria que Él pidió al Padre compartir de nuevo después de tantos años y después de su vida humana, ahora le pide que esa vida la pueda compartir con nosotros. Aleluya. Él no fue egoísta. Él es el hermano mayor más hermoso que alguien podría tener, porque Él dijo: los que me diste, quiero que estén conmigo donde yo estoy. Él oró por nosotros. Él le pidió al Padre que nosotros también pudiéramos ver la gloria que Él tuvo desde antes que comenzara el mundo. Entonces tú haces muy bien en seguir a Jesús, porque compartirás la misma gloria eternamente y para siempre. Aleluya. Poderoso, ¿no? Poderoso, aleluya. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Aleluya. Dice en Juan capítulo 8 versículo 19, le preguntan a Jesús: ¿dónde está tu Padre? Jesús les contestó: como ustedes no saben quién soy yo, como ustedes, perdón, no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería. Pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Pero acá hay algo maravilloso, porque la respuesta de Jesús es la que solamente Él puede darse el derecho. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Espere un momento. La gloria de mi Padre está hablando. Dice que Él hace la confesión, Él hace la declaración: ustedes no saben quién soy yo y por eso tampoco saben quién es mi Padre, porque si me conocieran a mí, conocen también a mi Padre. Y Él enseñaba esto y Él hablaba esto abiertamente. Si tú tienes a Cristo, tienes al Padre. Si tú no tienes a Cristo, no tienes al Padre. Punto. Esa es la palabra de Dios. Yo no sé si tú lo quieres creer así o no. Se ha levantado una onda ecuménica que en su tesis está que todos somos iguales y que toda creencia es igual y que Dios es uno solo. Y que el Dios de los cristianos es el mismo Dios de los musulmanes y el mismo Dios de los judíos y el mismo Dios de todas las creencias religiosas del mundo, y que la religión ha traído guerra y ha traído contención. Entonces, la manera más tranquila para volver a estar en paz en el mundo es que renunciemos a esas personas que tenemos como el canal para llegar al Padre y solamente nos enfoquemos en el Padre. Eso es ecumenismo y tú debes tener mucho cuidado con esto, porque se está tratando de llevar al mundo a creer que Dios es uno solo. Y ya, el Dios de los mahometanos es el mismo de los cristianos. Entonces no nos peleemos por eso. Tú lo llamas Mahoma, yo lo llamo Jesús. Ya no peleemos, es un solo Dios. Ten mucho cuidado con eso. ¿Sabes por qué nos van a odiar tanto en el final de los tiempos? Porque los cristianos son los únicos que se negarán a aceptar que existe otra manera de ir al Padre, que solamente Jesús es el camino. Y Jesús dijo: a muchos meterán a la cárcel, a muchos los matarán por mi nombre. Porque para que pueda venir ese nuevo orden mundial necesita haber unidad entre religiones. Y entonces viene un falso profeta a preparar el camino del anticristo, para que cuando el anticristo venga pueda firmarse la paz, un acuerdo entre las tres principales religiones del mundo. Y no voy a decir muchas cosas aquí porque de pronto hiero la susceptibilidad de alguien, pero en el mundo ya hay un espíritu anticristo muy fuerte, porque quieren que la gente renuncie
a esta verdad, que Jesús es el único camino, que Jesús es el Cristo. Pero nosotros no vamos a aceptar eso. Nosotros hasta el final vamos a decir: Jesús es el Cristo. Él es el único camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo es el camino. Y si nos dicen que estamos locos, si nos dicen que somos radicales, si nos dicen que estamos haciéndole daño al mundo, que nos digan lo que nos digan. Nosotros sabemos que no es verdad, porque con nuestro mensaje estamos salvando al mundo. Y estamos rescatando a las personas del infierno, porque no existe otra forma de llegar al Padre, solamente Dios. Y en Juan capítulo 15, versículo 13, Jesús dijo así: cualquiera que me odie a mí, también odia a mi Padre. Fuerte. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Y tiene todo el derecho de decirlo, porque la única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo. De conocerlo profundamente, de conocerlo revelado, porque Dios tiene dos grandes maestros. Uno es la creación y otro es su palabra. Pero para que Cristo sea revelado necesitamos su palabra. La creación es importante, claro. La palabra dice que las cosas creadas hablan de su creador. El rey David dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el plan de la redención está en la palabra. Y cuando tú complementas lo uno con lo otro, tú puedes ver que Dios es perfecto y que Jesucristo es el camino para poder acceder a esa salvación eterna. Y yo tengo que predicártelo, y lo hago con mucho amor, porque yo creo que tú eres una persona salva, y que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa serán salvos. Que todos llegaremos a esa salvación. ¿Por qué predicar otra cosa si no existe algo más que pueda brindarle salvación al hombre? Solo Jesús es el camino, solo Él es la vida. Juan capítulo 5, versículo 23 dice: a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Yo no sé si tú quieres jugarte la vida por esto. Yo no sé si estás dispuesto a entregarlo todo por esto. Pero yo tomé mi decisión. Jesús es el Señor de mi vida, y ese es el camino que yo voy a seguir, y mis hijos también lo harán. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Tú también decides lo mismo o no? Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Si se levantara persecución en el mundo, acá en Colombia, contra los cristianos, si nos prohibieran hacer iglesia, si nos llegaran a prohibir reunirnos y tener manifestaciones de nuestra fe en público, dime, ¿renunciarías a Cristo? ¿O te la jugarías, y si nos tocara congregarnos en las montañas, en las cuevas, irían hasta allá para seguir siendo iglesia? En Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Esa es la salvación en Cristo Jesús. Y de pronto ver esto en este contexto no es tan comprensible. Pero cuando se escribió era otro tema, porque los romanos tenían el poder, y los romanos se sentían amenazados por la creencia que se estaba levantando, unos tales llamados cristianos. Justo después de la ascensión de Cristo en la iglesia primitiva, cuando en Jerusalén se comienza a regar la iglesia por el mundo, porque fue en Jerusalén donde nació la iglesia. Y el pastor Santiago, el hermano de Jesús, quien se puso a cargo de la iglesia en Jerusalén. Tú puedes estudiar la historia, donde venía Pablo y los enviados a llevar el mensaje a las diferentes naciones, hacia Europa, hacia Asia, hacia Oceanía. Regresaban a rendirle cuentas al pastor Santiago. Fue el epicentro desde donde comenzó a regarse el evangelio en el mundo. Y todos ellos padecían persecución, pero lo hacían con alegría. Entonces los romanos se asustaron y dijeron: esto se nos está saliendo de las manos y vamos a comenzar a matar cristianos. Y comenzaron a matarlos y los sacaban a las plazas. Y el soldado desenvainaba la espada y le preguntaba: ¿tú crees en Jesús como tu Señor y como tu Salvador?
Entonces muchos decían, no, yo solamente voy porque me gusta, pero ya yo no creo eso. Bueno, le perdonaban la vida. Pero salía otro en la fila y decía, Jesucristo es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es el Mesías, Él es el enviado, Él es el Cristo. Lo mataban inmediatamente. Y Pablo les escribe, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ver este texto en ese contexto te hace pensar un poco mejor las cosas. Si tu creencia es religión o si realmente estás dispuesto a dar la vida por tu Señor. Si fuera de Cristo no hay salvación, entonces dime dónde la vas a encontrar. No hay otro camino, no hay otra forma. Jesucristo es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto a ir? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? En Mateo capítulo 1 versículo 23 dice la palabra: miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Emmanuel, otro de los nombres que tenía nuestro Señor Jesucristo, que tiene nuestro Señor Jesucristo, porque es Dios con nosotros. Miren, la virgen concebirá y dará a luz un niño. Y era importante que esto se cumpliera, porque esto fue exactamente lo que dijo Isaías en capítulo 7 versículo 14. Miren bien, dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. O sea, la profecía de Isaías se cumple aquí en el Nuevo Testamento cuando viene Jesús al mundo. Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a la humanidad. Dios se rebajó, se bajó de su poder y vino a esta tierra como un hombre. Y Filipenses capítulo 2 hace una síntesis de lo que fue el plan de salvación. Dice la palabra: cada uno tenga el mismo sentir que tuvo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Dice la palabra, se despojó de su gloria y vino acá tomando forma de siervo, en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante este nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor, Jesús es el Rey. Él vino a esta tierra a morir. Miren, la virgen concebirá, la virgen dará a luz un hijo, porque así tenía que ser. Todo hombre, toda mujer nace con un pecado original heredado de Adán. Y para que Jesús tuviera una sangre limpia, sin ADN de un papá imperfecto, tenía que Jesús nacer de una virgen, o si no, su sangre sería ensuciada con el ADN de un hombre. Porque toda persona que nació con el pecado de Adán. Tú puedes leer Romanos 7, puedes leerlo en la palabra de Dios. Y llegó Jesús. El mismo Dios puso en el vientre de María a Jesús. O sea que Jesús nació con sangre limpia, con sangre santa. El trabajo ahora es mantener esa sangre santa hasta su muerte, lo cual implica nunca pecar, nunca hacer algo malo, porque escrito está: el alma que pecare, esta morirá. Escrito está: la paga del pecado es muerte. Él tenía que ir a la muerte, pero inocente. Y esa sería la controversia, esa sería la paradoja. Eso sería lo que cambiaría el rumbo, que un inocente muriera. Porque en la historia nunca un inocente fue a la muerte, porque todo hombre pecó, dice Romanos. No hay justo ni siquiera uno que haga lo bueno, todos se desviaron a una. Todos hicieron lo malo, excepto uno. ¿Quién? Jesucristo. Aún así fue llevado a la muerte y pagó en esa cruz el precio de tu redención y de la mía. Se paró frente al Padre cargando tu pecado y el mío, y fue castigado por eso. Y cuando muere es llevado al centro de la tierra. Pero ¿sabes algo? Dice la Biblia, la muerte no lo pudo retener. ¿Y por qué no lo pudo retener? Porque él no era culpable, él no tenía por qué estar ahí, porque los pecados por los cuales murió no fueron los suyos, sino los pecados de toda la humanidad. Por eso él fue declarado inocente y levantado de la muerte en victoria. ¿Y dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? Jesús se levantó, Jesús ganó.
Nada podía detenerlo, pero el plan se ejecutó. Jesús venció. Él es el ganador. Su plan salió perfecto. Él es Dios y era más inteligente que los sacerdotes. Ellos no entendían. Lo estaban llevando a la muerte sin saber lo que iba a pasar. Satanás y sus demonios arremetían contra Jesús. Era la oportunidad de destruirlo. Era la oportunidad de matar al Hijo de Dios. Pero lo que no sabían es que luego Él les pisaría la cabeza para siempre y se levantaría en victoria. Y ese Hijo de Dios que intentaron matar, asesinar, acabar con su vida, ahora se reprodujo en millones y millones de personas, que Dios ahora tiene no solo un hijo, sino tiene millones de hijos, que somos todos nosotros. Y somos el dolor de cabeza para el diablo, porque el diablo pensó acabar la vida del único Hijo de Dios y ahora tiene millones de hijos encima, molestándolo, pisándole la cabeza, que somos todos nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Es absurdo que el diablo pensara en matar al dador de la vida, a la fuente de la vida. Pero es que Satanás es bobito. Él no tiene el Espíritu Santo dentro como lo tienes tú y como lo tengo yo. Por eso nosotros sí podemos entender que Jesús es Dios y que la vida está en Él, y que podemos servirle y podemos amarle, porque Él es el que llena todo en todo. Jesús es el Rey. En Tito capítulo 2 versículo 13 dice: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito describe a Jesús como el gran Dios y Salvador. O sea que tantos versículos que te estoy dando, porque te estoy dando bastantes, solo nos está dejando una verdad puesta, y es que Jesús es Dios, el gran Dios Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Amén. Si Jesús te hace la misma pregunta hoy, y para ti, ¿quién soy yo? ¿Tú qué le respondes? Creo que ya le puedes responder bien, ¿no? ¿Tú qué le dirías? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Salvador. Esa es nuestra fe. Yo escuché a un líder de la religión muy conocido en el mundo, el máximo exponente, que le preguntaron: ¿por qué Jesús murió en la cruz? ¿Y saben qué respondió él? No sé. No sé. Yo miré esa entrevista y dije: ¿qué? Él dijo: no sé. Y dijo: yo aquí siempre cargo un Nuevo Testamento. Y sacó. Y luego dijo: ¿tú sabes qué es esto? Esta es la historia del fracaso de Dios. Yo escuché eso y dije: ¿qué? Yo no sé si tú viste la entrevista. Está en internet, yo no estoy mintiendo, ahí está. Que él no sabía por qué Jesús había muerto en la cruz. Estamos mal. Porque yo sé que si le preguntan a un niño de la escuela dominical acá en la iglesia ¿por qué murió Jesús?, les va a decir por qué murió Jesús. Pero él, siendo el más grande entre su religión, como el máximo exponente y representante de la iglesia, no sabe por qué murió Jesús en la cruz. Pues gravísimo, porque en Juan capítulo 3 Jesús dijo que la única forma para tener salvación es entender lo que pasó en la cruz. ¿Cómo naces de nuevo? Fue su charla con Nicodemo. ¿Cómo nacer de nuevo? Jesús le dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, le dijo Jesús a Nicodemo. En Números capítulo 21 está la historia donde serpientes en el desierto comenzaron a morder a las personas y las personas comenzaron a morir. Entonces Moisés fue a Dios y desesperado le dijo: ¿qué hago, Señor? La gente está muriendo por las serpientes que están en el desierto por causa de la rebeldía de este pueblo. Y Dios le dijo: haz una serpiente de bronce, ponla en un palo, en un madero, en un lugar alto, y entonces cuando alguien haya sido mordido por una serpiente, vaya a ese madero y mire la serpiente de bronce, y si se queda mirándola un tiempo, entonces no va a morir.
Se acabó la mortandad porque todos hicieron como Moisés les dijo. Tenían que mirar la serpiente, tenían que observar la serpiente en ese madero. Ahora Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que yo sea levantado, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque este mundo está mordido por serpientes. Este mundo está envenenado por los demonios, por Satanás, por los escorpiones, por este mundo que es sucio. ¿Y sabes qué pasa? No importa qué tanto veneno traigan, no importa si la rebeldía fue lo que ocasionó esas mordeduras. Si él va a la cruz y ve al Hijo de Dios, que la serpiente en la Biblia significa maldición, lo ves ahí colgado en ese madero, donde Jesús dijo, el justo por los injustos, siendo santo, se hizo indigno, se hizo maldito, porque escrito está, maldito todo aquel que muere en un madero. Y si tú lo miras entendiendo que él cargó tu pecado y está siendo castigado por tu pecado, entonces le dice Jesús a Nicodemo, podrás ser salvo, podrás nacer de nuevo, porque la única forma para ser salvo es entender lo que pasó en la cruz. Y si alguien no entiende lo que pasó en la cruz, entonces ¿en qué estamos? ¿Tú entiendes lo que pasó en la cruz? Ahí está tu Salvador. Ahí estuvo colgado. Por 3 horas no hubo luz en la tierra, y un terremoto sacudió la tierra, y la sangre recibía la sangre del Salvador. La tierra recibía la sangre del Salvador. Y hoy nosotros tenemos salvación por Cristo Jesús. No hay otra forma. Dice dice Romanos en el capítulo 9 versículo 5: Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Jesús es Dios, reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Nosotros lo alabamos, ¿cierto? Y le cantamos, digno eres, Señor, y le decimos, santo, santo, santo. En el cielo los ángeles cantan todo el tiempo, santo, santo, santo. Allá no dicen bueno, bueno, bueno. Allá no dicen amor, amor, amor. Ahí dicen todo el tiempo, santo, santo, santo. Porque Jesús, siendo hombre, nunca cometió un pecado, pudo ser santo, santo, santo. Esa es nuestra victoria. Su sangre fue completamente santa, se derramó y el Padre la aceptó como una ofrenda, como el pago de nuestra redención. Su sangre satisfizo las demandas de Dios. Por eso su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Por eso su sangre la que lava nuestra conciencia de obras muertas. Es su sangre la que nos otorga el perdón, la que nos dio una nueva vida. Es su sangre la que borró el acta de decretos que nos era contraria. No te puedes perder el próximo domingo la reunión, porque tomaremos la cena del Señor. Y esto para nosotros es solemne, es sagrado. Participamos del cuerpo, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo que lo hiciéramos y lo hacemos cada primer domingo del mes. No puedes fallar. Es muy poderoso hacer esto. Jesús es santo, es santo, es santo. ¿Cuántos lo creen? Hebreos capítulo 1, y ya para terminar quiero que mires versículos 5 al 13. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez cuando introduce, escucha, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Porque el Padre fue el que introdujo a Jesús en el mundo, el primogénito. Pero aquí dice la palabra de Dios que Él introdujo al primogénito. Esa palabra primogénito es muy importante para nosotros, porque antes de Él se decía el unigénito. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo unigénito, porque Dios solo tenía un hijo. Ahora, como dice, Dios introdujo al mundo al primogénito, porque Dios ya no solo tiene un hijo, ahora te tiene a ti también. ¿Qué se siente ser hijo de Dios? ¿Te gusta? A nuestro hermano mayor, lo más de buena gente, lo más de querido, nos entró, nos metió ahí al combo, a su gloria, nos metió a ser parte de la familia. Éramos extranjeros, no teníamos nada que ver ahí, y por amor, por gracia, ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora podemos compartir su gloria eternamente. Imagínate.
Gloria a mi Señor. Y sigue leyendo conmigo. Dice acerca del primogénito de Jesús, dice: adórenle los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, escucha qué dice del Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ese es Jesús. Adórenle los ángeles, adórenle su iglesia. Él es Jesús. Nunca a un ángel se le dio un lugar como el de Jesús. Él está sentado en el trono. A Él es la gloria, a Él la honra, a Él el poder, a Él la alabanza. Juan 5:20, primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Estamos con el verdadero. Todos los demás son falsos, son copias baratas. Dice la canción de Redimidos: en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Estamos con el verdadero. Pero hijitos, guárdense de los ídolos, porque hay muchos ídolos y el mundo está tras los ídolos. Pero nosotros estamos con el verdadero, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Él es el Rey, Él es el Señor. Aleluya. Y yo quiero leerte una última. ¿Me dejan leerles una última? Yo sé que les he dado palabra, pero es que esto tiene que estar fundamentado en la Escritura, porque creemos en Jesús como dice la Escritura. Amén. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees que Él es el Cristo? Juan, en el capítulo 4 de Apocalipsis, después de describir los tiempos de la iglesia, 7 épocas, ve una puerta abierta cuando levanta sus ojos. El Señor le dice: sube acá. Eso es tipo del arrebatamiento de la iglesia. Y Juan subió al cielo y entonces vio la corte celestial y pudo entender la importancia que tiene el Hijo en el cielo. Que Jesús no es cualquiera, que Jesús es Dios. Ahí estaba el anciano de días, estaba el Padre con un rollo en sus manos. ¿Qué era ese rollo? Sellado con 7 sellos. Ahí estaban las escrituras de la tierra. Y preguntaron: ¿quién es digno de desatar esos sellos? Buscaron en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y no encontraron a nadie. Y Juan lloraba. Y le dijeron: no llores, mira, apareció Jesús. Y decían: digno es el Cordero de desatar los sellos. ¿Y por qué Él? ¿Por qué lo pudo hacer? Porque Dios es santo y justo. Porque tenía que de una manera legal recuperar el poder de la tierra. No era así nomás. Para tener las escrituras de la tierra en sus manos y ser el Rey y Señor de la tierra, Él tenía que quitarle ese poder a Satanás, pero de una manera legal. No era solo venir y decirle: quite, yo vengo. No, Él tenía que hacer lo que hizo cuando vino por primera vez. Él tenía que pagar el precio, lo que costaba recuperar ese poder. Porque Adán lo tenía, Dios se lo entregó, y Adán le entregó ese poder a Satanás. Desde entonces Satanás ha tenido el poder sobre la tierra, pero ahora Jesús, con su muerte y su sangre, con su redención, ha recuperado eso. Y ya en breve, te lo digo, en breve
Jesús regresará. ¿Y quién es digno? El Cordero es digno, nadie más. Él puede con toda la autoridad comenzar a desatar los sellos, porque después de que se juzgue el pecado en la tierra, Jesús regresará a reinar en esta tierra. Y no habrá nada que le pueda hacer oposición, porque Él legalmente tiene el derecho. Él tenía que ganarle su batalla al diablo de una manera legal, porque Dios es justo. Y dice la palabra, y quiero que prestes atención: luego vi un rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Aleluya. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo, y de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones del pueblo de Dios. Ahí están nuestras oraciones. ¿Vale la pena orar o no? Ahí están. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Este no es cualquiera, este es el Rey de Reyes. Este es Jesús, el Cordero inmolado. Ese es el Señor de señores.